tras una amplia trayectoria en Banco Santander, en el área de personas, donde coincidimos hace unos pocos años, decidió emprender y orientar su carrera a la consultoría y a la formación, ayudando a profesionales y a equipos a comunicar mejor, a liderar con eficacia y a generar aún más impacto. Sara, 2 minutos te prometí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias, Paco. Pues hoy vais a descubrir cómo impactar con presentaciones para poder generar más aprendizaje en vuestras sesiones de asesoramiento, de formación. ¿A quién le apetece? ¿Os apetece impactar más con vuestras presentaciones? Bueno, pues yo Bueno, estoy... sí, No. Sí que os voy a pedir que participéis. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, Paco y Secot, por contar con nosotros, con Growit, y gracias a esta audiencia de tanto nivel, ¿no? Que también para mí es un honor compartir con personas que ya de por sí tenéis tantísimo conocimiento y que evidentemente ya habéis hecho muchas presentaciones y seguramente yo hoy vengo simplemente a inspirar, a consolidar o afianzar, ¿no? Porque muchas de las cosas las sabemos, pero no las aplicamos. Entonces oye, que tengamos ese momento de reflexionar un poco entre todos qué aplico y qué podría hacer para mejorar ese impacto y esas presentaciones. Y bueno, antes de empezar, bueno, comentar que casualmente con Paco es verdad que esto ha sido casualidad porque Patricia, que es la CEO de Growit, pues ya estaba en contacto con Secot y me invitó a hacer esta formación y por los correos que nos reconocimos y dijimos, ahí va, pero si trabajamos juntos hace un montón de años, o sea, ha sido algo como muy curioso y que ha sido totalmente casual. Así que bueno, que encantada de estar aquí. Antes de empezar con la presentación, quería, bueno, vamos a testar, a ver qué tal se nos da, ¿vale? Yo creo que las personas que somos más o menos sí que podemos hacerlo. Y voy a hacer como somos muchos y no vamos a, que cada uno hable en el chat, que sí que os animo a que habléis en el chat durante toda la sesión, sí que quiero hacer como una especie de test para validar en qué punto estáis, ¿vale? O qué, bueno, para validar la audiencia que tengo hoy conmigo, ¿vale? Entonces voy a compartir, no sé si conocéis Mentimeter, que de paso es una herramienta que me apetece compartiros y darosla a conocer porque es muy útil para las facilitaciones y, y también bastante visual. Entonces, bueno, os voy a compartir varias preguntas. Yo os comparto una presentación que tiene un QR, así que si tenéis todos el móvil a mano, os pido que cojáis el móvil, que pongáis, vais a leer el QR y que contestéis a 3 preguntas que voy a ir yo pasando, ¿vale? Si alguno tiene alguna dificultad, pues que me comente, ¿vale? ¿Veis, verdad? ¿Lo veis? ¿Estáis con el...? Vale, pues la idea es que sí. valoréis, vale, del 0 al 10 sobre estas afirmaciones, veréis el QR si alguno tiene alguna dificultad de decirme, y os van a hacer unas preguntas. Me siento muy cómodo y ágil creando presentaciones. Ser sinceros, ¿vale? Porque bueno, pues aquí parece que todos sois súper ágiles, ¿no? Por el momento. Utilizo sobre todo PowerPoint para crear presentaciones. Me ayudo de herramientas de IA para generar el contenido de la presentación. Y me ayudo de IA para el diseño de las slides. ¿Vale? Veo que habéis contestado 25, 30. Vale. Vale, bueno, más o menos hemos contestado todos. 37, 39, vale. Bueno, más o menos esto es simplemente algo aproximativo. Pues veo que relativamente os sentís cómodos
haciendo presentaciones y sobre todo lo que más cómodos os sentís es haciéndolas con PowerPoint, ¿verdad? O sea, realmente hoy lo que yo vengo también es lo que al final, después de pensar mucho, la presentación que he hecho y la que vais a ver, la he hecho con PowerPoint, pero de una manera súper sencilla, ¿vale? O sea, para que partamos de que se puede hacer sin mucha complicación una presentación con impacto que inspire. Pero luego sí que veremos qué otras herramientas se puede utilizar para acompañarnos en ese diseño o en bueno, tanto para el contenido, que supongo que ya algunos ya lo estáis haciendo, y para el diseño, pero evidentemente parece que no, os estáis apoyando en la IA, pero no igual demasiado con el tema de las presentaciones. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas sueles usar? ¿Vale? Puedes contestar varias opciones. Aquí he metido PowerPoint, evidentemente, que es lo que más conocéis. También está Canva. El curry en principio, que os veo alguno, debería ser el mismo, ¿vale? O sea, si ya estáis ahí, os debería pasar a la siguiente pregunta, pero espero que vayáis contestando todos. Bueno, claramente gana el PowerPoint, ¿no? O sea que entonces es el entorno cómodo, ya me lo trasladado Paco, pero bueno, aún así está bien el saber si utilizáis otras opciones que evidentemente también, a ver, es verdad que el PowerPoint y yo también es el que más he utilizado siempre en mi carrera profesional, pero ahora tenemos otras herramientas que también nos permiten hacer presentaciones y todas a día de hoy tienen su asistente de IA que de alguna manera nos ayuda también a mejorarlas, ¿vale? O sea que aun haciendo tú algo sencillo, siempre le puedes dar la opción de mejóramelo y te lo hace de manera sencilla. Vale, creo que no sé si todos habéis contestado. 37, 43, 37, vale. Bueno, aunque alguno quede por contestar, la idea es clara, ¿vale? Que al final esto es lo que más utilizáis. Vale, ¿y qué es lo que más te cuesta al preparar una presentación? ¿Vale? Sintetizar el contenido, porque a veces lo vamos a hablar hoy en la sesión. Sabemos tanto, tanto, tanto que lo queremos contar todo. Diseñar las diapositivas, qué formato le voy a dar, cómo puedo hacerlo más visual, mantener la atención, ¿no? De cómo realmente, oye, que la audiencia esté pendiente de lo que hablo, que no se pierdan. Gestionar los nervios de decir, oye, tengo que hacer esta presentación, a ver cómo se me da. Y utilizar herramientas digitales, ¿no? Que es lo que ya hablábamos antes. ¿Vale? O sea, lo que más cuesta por el momento es diseñar, ¿no? O sea, diseñar diapositivas. Vamos a ver, sintetizar. Bueno, tampoco os cuesta tanto, pero seguramente que después de lo que veamos hoy os daréis cuenta de que no sintetizáis tanto como creéis. Mantener la atención, ¿vale? Utilizar y gestionar los nervios, ¿no? Al final, como sois al final, tenéis una carrera tan consolidada, normal que el tema nervios lo tenéis más dominado. Vale, pues el tema del diseño de diapositivas. Espero a que contestéis todos. Bueno, básicamente estáis todos en la misma línea. Vale, pues por el momento estas son las preguntas de testeo. Dejo de compartir.
¿Qué tal la experiencia Mentimeter? Ha sido sencilla, ¿no? Al final con el Ujú. móvil y todo. Sí. Vale, pues voy a compartir presentación, ¿vale? ¿La veis, verdad? Ujú. Vale, Sí. bueno, como decía Paco, hoy venimos a ver presentaciones efectivas para formar, asesorar e inspirar, ¿vale? Que yo me siento muy identificada con vosotros porque al final yo también formo, asesoro, inspiro y, bueno, también fui mentora en el banco y bueno, al final es clave, ¿no? El impactar en vuestra audiencia y demás. Entonces, os entiendo perfectamente y yo también estoy emprendiendo, o sea que podría ser también parte de esas personas o emprendedores a los que acompañáis. Vamos, las presentaciones eficaces para formar, asesorar e inspirar. Entonces os quería preguntar, ¿cuántas presentaciones recordáis de los 5 últimos años? ¿Qué presentación, qué PowerPoint? Aquí me gustaría, bueno, que si queréis en el chat compartir. Ahora no veo el chat. ¿Quién quiere hablar o compartir? Pero no entendí la pregunta. ¿Cuántas ¿De cuántas presentaciones? presentaciones? O sea, cuando os han hecho un PowerPoint, cuando os han contado, ¿os acordáis de alguno? Siempre las que te emocionan. Totalmente. ¿Qué recordáis de ellas? Pues al final, pues una historia que os ha emocionado, que os ha inspirado, ¿no? O sea, ¿qué cosas son las que realmente pues os ha llegado, ¿no? Al final no es tanto el diseño lo que había en la presentación, sino lo que os impactaba. Entonces, al final aprendemos más cuando participamos que cuando solo escuchamos. Por eso hoy os pido que participéis, ¿vale? Que al final, ya sea por el chat, que a ver si yo no lo puedo ver bien, Paco, me dice si la gente va comentando cosas y demás. Y el chat, hablar directamente, o sea, cualquier valiente que quiera hablar, que pueda comentar, yo encantada. Yo sé que siempre al final de la hora que dura la sesión hay un espacio de preguntas, ¿no? Donde la gente puede compartir, pero me encantaría que alguno compartiera, ¿vale? Porque al final, si yo os cuento todo el contenido y demás y vosotros no lo integráis, entonces al final, cuando hablamos de participar, estamos hablando no, pues vale, puedes escribir en el chat, puedes escribir reflexiones, ¿vale? Luego os voy a compartir para que podáis contestar preguntas. O sea, yo os diría que estéis ahora pues desconectados del móvil, desconectados de otras tareas, desconectados de ver otras cosas a la vez y simplemente os centréis en esto, en reflexionar y hacer una autoevaluación de cómo son vuestras presentaciones y cómo las podríais mejorar. Entonces, las buenas ideas merecen ser bien contadas. Yo sé, estoy convencida de que todos tenéis muchísimo conocimiento, ¿no? Que al final habéis tenido una trayectoria muy sólida, tenéis muchísimo que aprender, pero realmente lo que contáis está teniendo el impacto que queréis con la audiencia. O sea, realmente se quedan con ese mensaje. Como decía Paco, sois Sara, en cuanto a lo que me Eh, contabas, sí. cosas que están diciendo los Ah, vale. asistentes en el Es que no lo chat. estoy diciendo. Por Vale. ejemplo, hay algún comentario de no recuerdo ninguna en especial y eso probablemente tiene su Vale, pues lo que hablábamos, que significado, no. pero sin Sí. embargo hay otras del tipo, pues unas en las que hubo participación conjunta con la audiencia, otras en las que se ha mantenido la intriga o que han tenido un hilo conductor claro. Claro, muy Y, bien, pues eso del hilo conductor es algo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, cómo al final, si hay un hilo, em, muchas veces es lo que nos capta la atención, ¿no? O si hay una historia, o si hay una emoción. ¿Algo más, y Paco? hay otra interesante en la que se dice aquella o aquellas en las que no tenga que leer para enterarme, que el mensaje me lo dé el orador con tal claridad que me quede.
Perfecto, o de su sea, parte y no tenga que si es leer que ya lo cosas. sabe, si es que ya lo sabéis todo, yo ya sé que aquí tengo una audiencia con muchísimo conocimiento, simplemente es que decir, oye, a partir de ahora, ¿cómo voy a integrar yo todo esto, ¿no? Entonces, pues evidentemente todo lo que habéis dicho es cierto, ¿no? O sea, que al final esas ideas dichas de una manera clara, contadas como una historia, todo eso es lo que cala. Entonces, bueno, pues hablando de mi historia, yo soy Sara Irigaray, como decía Paco, pues soy coach y también consultora senior de recursos Eh, humanos, per- pero Perdón, Sara, sí, estás dime. parada en la slide número 1 y se ve que vas ¿En avanzando serio? hablando, pero no te mueves. O sea, solo tenemos la slide 1 en la pantalla. ¿En serio? Jo, qué desastre, no entiendo por qué está pasando esto. A ver, venga, Eh, eh, vuelvo Simplemente a... en las slides de la izquierda vete bajando, No, aunque sea no, con no, la no, si flecha. es que, a ver, yo creo que el error igual ha sido que yo estoy compartiendo ventana todo el rato, igual no tengo que compartir ventana, ¿sabes? Vuelvo a las... eh, ¿Estáis viendo? No. No, no. Pues justo hablo de presentaciones y tiene que ir esto fatal. O sea, ya lo siento, ¿eh? A ver, voy a Ujú. compartir pantalla, ¿vale? Sí, mejor con pantalla. Yo creo Porque he que estado suele todos todo los el problemas. rato. Venga, ahora, ¿no? Es que yo creo que Sí, al a ver, estar Ahora sí. funciona, ahora compartiendo, funciona. Ahora sí. claro, yo Ahora estaba sí. compartiendo ventana Ahora. porque antes ventana es lo que nos ha funcionado, pero no estaba funcionando. Vale, pues perdonar. Pues mira, aquí tenéis la pregunta, ahora sí que lo veis, Bien, ¿verdad? bien. Vale. Bueno, pues cuántas presentaciones, yo creo que ahora incluso voy a poder ver el chat. A ver. No sé, bueno, tú, Paco, me vas ayudando. Sí. Vale, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo de que recordáis, que habéis dicho, evidentemente, pues eso, que eso que os emociona, aquellas historias, aquellas, eso que va con un hilo conductor y lo que decíamos, ¿no? Que pido que participéis, ¿vale? Que ya sea participar, a ver, generalmente hoy no lo haremos porque sois muchos, pero el que las personas compartan en parejas es algo que yo uso muchísimo y de hecho en Teams se puede hacer o en Zoom, son dinámicas muy buenas para integrar a la audiencia, pero si no es hablando entre dos personas, también escribiendo, compartiendo en el chat, hablando, ¿no? Sin problema. Y entonces, pues como decíamos, ¿no? Al final esas ideas que tenéis o esos conocimientos hay que compartirlos de una manera memorable, ¿no? Que al final merece toda esa trayectoria que tenéis. Por eso, bueno, pues comparto mi historia, ya me veis, ¿no? Veis mi foto. Y simplemente pues deciros que eso, que como decía Paco, soy coach y consultora senior de recursos humanos, pero bueno, durante muchísimo tiempo estuve en el Banco Santander en el ámbito de recursos humanos y ahora he decidido emprender. Sí que es verdad que pues yo también tengo mi historia de superación y si hablamos hoy de comunicación, por ejemplo, yo estudié Derecho y al principio comunicar a mí como que el hecho de hacer, me recuerdo cuando presentamos el, el, el proyecto final de curso, pues al final de carrera sí que me ponía nerviosa o me ponía roja o era como algo, de hecho, por mucho que te digan que en Derecho tienes que exponer, ¿no? En un juzgado, nunca te enseñan o te enseñaban en mi época a hablar en público, ¿no? Y a comunicar. Y sin embargo, luego se ha convertido en mi gran pasión. Evidentemente, he estado... Ha habido un recorrido, ¿no? De mejora, como lo tienen también vuestros asesorados, ¿no? Y sí que, bueno, entre ellos también fue hacer teatro, improvisación, que a mí me encanta. Y sí que es verdad que una vez
que haces impro, que haces el ridículo de tal manera improvisado y de cualquier manera, evidentemente luego presentarte ante una audiencia de cientos de personas, como luego hice más adelante, ya sea en el banco o en formaciones que he hecho más adelante, pues para mí ya era como muy fácil, ¿no? Y lo mismo con las presentaciones, ¿no? De hecho, pues también esa evolución que ha habido, ¿no? También a nivel corporativo, y Paco lo sabrá, las presentaciones que había hace muchísimos años en el banco, que eran pues eso, muy teóricas, con un formato muy sencillo y demás, pues también tuvo su evolución, ¿no? Entonces esa evolución a algo más moderno, algo más visual, con unos patrones, una cultura. Entonces, bueno, pues esa evolución también entiendo que ha tenido que haber y tiene que haber en vosotros, ¿no? De cómo contabais las cosas a cómo las contáis ahora, ¿no? De cómo era en vuestra época en la corporación en este nuevo rol en el que estáis ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues que hace efectiva una presentación. Muchas de las cosas que vamos a contar ya las sabéis y es simplemente afianzar, ¿no? Y darte cuenta, algunos igual las sabéis más que otros, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces nos tienen que recordar y nos tenemos que poner en marcha para realmente decir, oye, vale, sé que esto funciona, ¿por qué no lo estoy haciendo, ¿no? Cómo estructurar ese mensaje, ¿no? Con esa historia que hablábamos antes, que llega a la audiencia y que realmente es lo que va a hacer que ese mensaje, cuando asesoréis o forméis a alguien, les llegue. ¿Y cómo podemos presentar más online? Al final, mejor online. Sí que es verdad que Paco ya me comentó que habéis tenido facilitaciones o sea, otras formaciones de cómo facilitar, habéis tenido también otras formaciones sobre IA, pero aún así también vamos a ver en algún ejemplo cómo esa IA nos puede estar ayudando, con qué aplicaciones, aunque hay muchísimas, pero sí que veremos algún caso concreto en el que eh, podéis ver cómo en unos minutos se puede elaborar una presentación. ¿Qué hace efectiva una presentación? ¿Quién quiere comentar en el chat? Ay. Que capte la atención. O que hable, ¿Perdona? ¿Qué creéis que hace efectiva una presentación? No veo si estáis viendo algo en el chat, Paco, si están diciendo algo. A lo mejor que cumpla con el objetivo con el que Que sea. cumpla con el objetivo, bien. O sea, si es para enseñar algo, pues que se consiga, que la gente lo aprenda, si es para mostrar datos que se muestren de forma clara y concisa. O sea, yo creo que, ¿no? Muy bien, Dependería. que ir al punto, ¿no? ¿Y por qué creéis que hay algunos expertos que no consiguen transmitir lo que saben, ¿no? Yo he conocido a muchas personas en mi vida que al final, directivos con los que he tratado, ya sea en la corporación como acompañando, y que realmente sabía muchísimo, técnicamente era buenísimo, pero luego a la hora de comunicar no sabe aterrizar las cosas adaptables para que las personas lleguen a comprender el mensaje o que lo integren. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Ver cómo hay personas que saben muchísimo, pero luego no transmiten como deberían. Podemos decir que no es solo que sepas de lo que hablas, sino que sepas contarlo. En el chat las aportaciones son pocos mensajes y claros, participación de los asistentes respondiendo a qué hace efectiva una presentación. Que el mensaje prenda, quede en la audiencia, exponer pocas ideas y llegar al corazón, captar la atención, atraerla, que se pueda utilizar, lo aprendido, eh, que tenga un buen hilo, una buena historia, que juegue con las emociones, que capte la atención, que Muy bien, capte, sí, vale. atención e interés más, contenido público objetivo, mensaje
claro, directo, sin rodeos, simpatía del presentador, que le interese al oyente, que conecte con la experiencia, las emociones, que sean Vale, mensajes claros y concisos. muy bien. Oye, muy participativos, ¿eh? Y gracias por ayudarme con el chat. Vale, pues básicamente, mira, ahora os pediría, Paco, para que compartáis el workbook. He hecho un documento para que también lo podéis apuntar en un papel, ¿vale? Pero ahí tenéis el guión de algunas de las preguntas que vamos a hacer durante la sesión y que me gustaría que compartáis, ¿vale? Si quieres compartirlo por el Sí. chat. Miriam, ¿puedes compartir el documento Word del que hemos hablado antes de comenzar? Estás muteada, Miriam. Sí, un momentito, un momentito. Estupendo. Gracias. Pero compartir el enlace, No, simplemente el documento, el Word, para que os lo podáis descargar. El enlace, Miriam. El documento de Word. Bueno, y lo que quiero es que compartáis en ese enlace la diferencia. Ay, hoy, hoy yo creo, no sé, me está pasando de todo, Dios mío. La diferencia entre informar e impactar, ¿vale? O sea, ¿vosotros qué consideráis que hacéis? Informar, que cuando llenas slides de datos, siente que el experto, como cuántas veces pasa que sabéis tanto que queréis mostrar todo lo que sabéis, ¿no? Entonces, eso al final hay tanta información en una slide o hay tanta información que queréis contar que la audiencia se pierde, ¿vale? Entonces, y de hecho hace que la persona esté más pendiente de la slide que de vosotros, ¿vale? Entonces, al final, si vosotros, que sois lo más importante, los que más conocimiento tenéis, al final perdéis ese protagonismo porque la gente se pone a leer, pierde al final el hilo de lo que tú estás contando. Y sin embargo, cuando impactas, realmente vas, como decís antes en el chat, generáis mensajes claros que al final pueden generar un cambio, pueden recordar, ¿no? Como aquellos que decíais que recordabais que habían dicho, que había conectado con una emoción. Había, o sea, sobre todo yo creo que es súper fácil inspirar, ¿no? O sea, que las personas recuerden lo que has dicho, ¿no? Que te haga pensar de alguna manera. Entonces, bueno, ahora yo no sé si os habéis descargado ya todos el workbook y si no, pues Ya también lo podéis está, hacer en papel. disculpa, ¿Estáis en Sara, el chat? ya está en el chat el enlace. El enlace os lleva tanto a esta presentación, que por favor no entréis en ella, cuanto a un documento Word, Vale. que se llama Workbook, y es con el que quiere trabajar Sara. Sí, sobre todo que os descarguéis el workbook y simplemente, bueno, la primera pregunta del workbook es esta, ¿no? La de, si no, si es más cómodo hacerlo en papel y luego hacéis la reflexión, pero sobre todo del 0 al 10, o sea, vuestras presentaciones, ¿qué proporción hay que informan o impactan, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuánto informan? Y del 0 al 10, ¿cuánto impactan? ¿Realmente consideráis que sobre todo es informativa, que dais mucho contenido o realmente veis que vais a ideas claras, que la gente se queda con ideas puntuales que son las que realmente luego generan el cambio? ¿Hay que prepararlo ahora, Sara, o es No, para tenerlo y escribirlo, o trabajarlo sea, me después? gustaría que aunque sea pongáis en un papel o ahí en el workbook, si eso es más fácil en un papel, del 0 al 10, ¿cuánto creéis que informáis? Y del 0 al 10, ¿cuánto creéis que impactáis? Un minuto, o sea, un segundo, lo que simplemente que tengáis esa integración para reflexionar sobre lo que hacéis.
¿Y qué hace entonces que una presentación sea efectiva? Pues cuando las personas entienden, recuerdan y actúan, ¿no? Al final, esto no va de cuento mi libro, como he sido directivo tantos años, sé tantísimo, tengo tanto conocimiento y sobre todo hoy en día, que lo veremos después, que la atención enseguida se va, pues al final es, oye, ¿qué nos hace nos tenemos que hacer entender? O sea, siempre yo lo que digo, hay que contar las cosas como si se las estuvieras contando a un niño, porque no todo el mundo tiene por qué saber o tener el mismo nivel de interlocución o de conocimiento, ¿no? Si te pones a hablar de temas financieros a un emprendedor que igual esa parte es la que menos domina, pero tú llevas toda la vida dedicándote a eso, pues al final, oye, ¿cómo puedo hacer que esto sea entendible? ¿No? ¿Cómo puedo hacer que esto se recuerde? ¿No? Que digas, oye, ¿cómo? Pues voy a resaltar lo que sí o sí tienen que hacer. ¿Cómo voy a hacer para que realmente pasen a la acción? ¿No? Que no se quede, vale, he contado mi discurso y luego al final nadie genera cambio, ¿no? Entonces, ir también reflexionando, ¿no? Mientras hacemos este viaje sobre qué hacen vuestras presentaciones a día de hoy, ¿no? Si son muy entendibles, si creéis que ponéis foco en que recuerden ciertas cosas y si luego les das esa clave para que pasen a la acción. Entonces, las presentaciones fracasan por tres motivos, ¿no? Hemos hablado que va bien, ¿no? A las presentaciones, pero ahora si queréis comentar en el chat y me lo vais contando, qué cosas, ¿no? Esas cosas, qué cosas son las que os hacen fracasar una presentación. ¿Qué creéis? Es un curso. Si alguien que si quiere Exceso, hablar, si alguien quiere ex- comentar hablado, que comente también, ¿vale? Que estamos hablando mucho del chat, pero también si alguien quiere lanzarse y hablar, pues bienvenido. Eso es Bueno, de yo creo que el en, valientes. en mensaje el que no chat. esté claro, que no tengas claro el mensaje, Muy bien, que no tengas claro el sería mensaje, una. ¿qué más? Que no sepas comunicar, lo que hablábamos Vale, antes. Eres una persona técnica y tú quieres dar información, la que tú sabes, no sabes comunicar, entonces no llegas a la gente. Y no haces participar a la gente. Tú largas tu rollo y aquí me he quedado. muy bien, muy bien. En el Pues chat esto, se añade exceso de mira, información, justo lo primero po- que iba a po- poner. poco foco, expectativas infladas, demasiadas slides, letra pequeña, poca empatía, fracasan las que Total, no impactan, dispersas. vale. La Muchas veces teoría, la teoría no la sabemos muchas veces, ¿eh? Otra cosa es, ¿lo aplicamos o no lo aplicamos? ¿Algo más, Paco? Perdona. no saber del tema, tener miedo a hablar en público, relacionado con ese punto de comunicación que hablaba alguien ahora. Demasiada información, poco estructurada, tediosas, ponente que no transmite, demasiado largas, sin interacción con asistentes, monotonía, necesidad de combinar información e impacto en relación al público al que te diriges. Hasta ahí. Yo, si me permites, añadiría Estás muteada, desconocimiento. Sara. Yo añadiría desconocimiento del interés del auditorio, de quien está Totalmente. escuchando. Muy bien, pues muchas de estas cosas es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Al final, la teoría nos la sabemos, está claro. Luego es verdad que realmente hacemos esa reflexión antes de tener una formación, un asesoramiento. Nos paramos previamente a hacer esto, a valorar en profundidad estos temas que hacen que fracasen. Yo aquí he recogido tres principales, ¿vale? Que uno es, como bien habéis dicho, el exceso de información. O sea, que ponemos tanta atención, tantas cosas que al final es imposible que nos estén atendiendo porque están atendiendo a todo lo que hay en la slide. El- la falta de estructura. Si al final se lo estás contando todo de una manera apelotonada o de una manera desordenada, pues evidentemente la audiencia también se va a perder.
Y falta de conexión, como habéis dicho ahora algunos muy bien, ¿no? O sea, si tú conoces la audiencia, quién es, luego también es los tipos de perfiles que hay, ¿vale? Porque hay personas que son más auditivas, o sea, y nuestro cerebro también, pues, por un lado capta datos, hay personas que es más de datos, más visual, otras personas que son más auditivas, que están más escuchando al ponente, y otras personas más kinestésicas o más de la experiencia, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta que al margen del colectivo al que nos dirigimos, que de alguna manera pues pueden ser más senior, con más experiencia, más junior, emprendedores, en el ámbito corporativo, el colectivo que consideremos y que ya conozcamos, pues también es saber conectar con las distintas partes de nuestro cerebro y nuestros perfiles, ¿vale? Para abordar tanto información como imágenes que inspiren como un discurso que acompañe. Entonces, pues evidentemente ante el exceso de información, claridad, ¿vale? Aquí la IA también, luego veremos también, pero es algo que si vosotros tenéis un discurso súper largo, algo, pues evidentemente os puede ayudar también a sintetizar, ¿vale? El ChatGPT, ¿cómo puedo decir esto en una idea fuerza o contando una historia o que inspire o, ¿no? Le podéis dar ese tipo de instrucciones y sobre un discurso que ya tengáis o una slide que ya tengáis hecha con muchísimo texto, pues que podáis sintetizarla de una manera atractiva, que tenga impacto, que esté contando una historia. La estructura, pues eso, la historia, ¿no? Al final, si tú hilas todo con una estructura clara, paso por dónde vas a ir y haciendo como si fuera una historia que ahora veremos, pues va a llegar con con mucho más impacto. Y la falta de conexión, pues eso, con la audiencia, lo que decíamos, ¿no? Que al final, si tú te adaptas a quien te está escuchando, pues mucho mejor. Entonces, ¿qué error quiero? O sea, me gustaría esto para el workbook, apuntar uno ahora, sin más, porque no hay tanto tiempo, pero ¿qué error cometéis en vuestras presentaciones? O sea, pensar ahora en uno que sí, que hacéis, ¿no? Que luego también podéis pensar en más. O sea, ¿qué cosa os viene a la cabeza? Porque evidentemente todos sabemos la teoría, pero luego cuando nos ponemos a reflexionar o hacerlo, pues igual no siempre está recordando hacerlo de esta manera, que todos sabemos que impacta más porque lo hemos visto en los ponentes. Esto en el workbook también hay otro apartado, pero lo podéis hacer en un papel si tenéis a mano y lo escribís. Entonces, yo os recomiendo que antes de crear una diapositiva o una slide, os preguntáis, y quiero que recuerden, ¿vale? ¿Qué quiero que mi audiencia recuerde de esta ponencia? O sea, ¿qué es aquello con lo que se tienen que llevar? ¿Qué quiero que sientan? O sea, quiero que se sientan inspirados, que se sientan, no sé, que motivados, que estén muy atentos, que se diviertan. O sea, ¿qué es lo que quiero? O sea, realmente esto es dar estrategia también a la presentación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y luego, ¿qué quiero que hagan, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de acción? ¿Qué cosas le voy a pedir que empiecen a implantar? Porque si yo que quiero generar un cambio, ¿no? Entiendo que todos los que estéis aquí, cuando asesoráis y formáis, queréis generar ese cambio en las personas a las que asesoráis, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que hagan después? ¿Qué me encantaría que salieran haciendo después de mi formación? Sara, disculpa, Sí. ¿te refieres a antes de crear una presentación? Sí, antes tú de pensar, oye, ¿hacia quién me dirijo? ¿No? Lo que hemos dicho antes y demás. Pues ¿qué me gustaría que hicieran después? ¿No? O sea, si yo, eso os estoy hablando hoy de presentaciones eficaces, a mí después me encantaría que vosotros pudierais simplificar vuestras presentaciones, que pudierais usar imágenes inspiradoras, mensajes inspiradores, que impactarais en que realmente la próxima presentación que hagáis incorporéis lo que hemos visto hoy. O sea, a mí me gustaría que esa próxima, que no se quedara en sigo igual, ¿no? Que al final la próxima presentación haya cambios. Entonces, pues un primer cambio es trasladaros que una idea por slide, ¿vale? Digamos que al final es importante que en lugar de meter millones de ideas, muchas veces nos vayamos a una idea, ¿no? Y esa idea es la que luego tú desarrollas y que estás inspirando, ¿no? Y que realmente dices, oye, pues os vengo a hablar de esto, pongo algo visual, pongo algo
alguna frase indicativa del tema, alguna imagen que me inspire, pero yo desarrollo con mi conocimiento, con mi impacto, ¿no? De una manera que llegue a las personas y que la imagen, la slide me está apoyando, me está inspirando, pero no es la protagonista, ¿no? Porque si ponemos muchísimo texto, al final es la protagonista ella y no la ponente. Entonces, ¿cómo estructurar el mensaje? Al final, esto lo habéis dicho ya varios, y como decíamos, las ideas no convencen por sí solas, necesitan una historia. ¿De cuántas historias os acordáis? O sea, que os han contado en presentaciones. ¿Hay algún valiente que quiera compartir alguna historia que recuerde de alguien que le haya contado en alguna presentación? ¿Os acordáis de alguna historia? No sé si están escribiendo en el chat o no se atreve nadie. Alguien plantea Steve Jobs, lo ¿A que Steve hacía Jobs? Steve Jobs. Sí, la historia de los puntos, ¿no? De Steve Jobs. No sé si la Ujú. conocéis, la historia de los puntos. Que es- Compártela. La comparto. La historia de los puntos de Steve Jobs, que cuenta que al final, como que la historia de los puntos, a veces la vida te está llevando a sitios que tú a veces no entiendes, como él, por ejemplo, en la universidad se puso a estudiar caligrafía y dice, bueno, pues me pongo a estudiar caligrafía, ¿no? ¿Y esto para qué, no? Pero me apetece. Y luego, gracias a eso, inspiró toda la caligrafía y todas las tipologías de letras que hay en Mac, ¿no? O en los ordenadores. Y luego también hubo un momento en el que también le echaron de Apple, como sabéis, y gracias a eso creó Pixar. Entonces, al final, la vida te lleva a veces por lugares que no tienes ni idea por qué estás ahí en este momento y para qué, pero al final, cuando llegas al final y cuando realmente luego volvió Apple y volvió mucho más engrandecido, digamos, pues todo coge sentido, porque al final, por todos los puntos que he ido pasando en mi vida, aunque a veces no entiendas el por qué, cuando llegas al final entiendes que todo tuvo ese sentido y todo sirvió para algo, ¿no? Otro gran contador de historias también es Mario Alonso Puig, no sé si lo conocéis, y la verdad que él siempre cuenta historias, ¿no? Cuando habla, y para mí es un súper gran comunicador. Y yo, mira, yo recuerdo, si queréis comparto una en una ponencia que me dieron así de desarrollo personal, y que yo, bueno, asisto a muchísimas formaciones, y un ponente que encima yo conocía contaba una historia y de esas que se te quedan, ¿vale? Que dice, oye, pues al final yo estudiaba PNL, no sé si sabéis lo que es la PNL, que es una manera de reprogramar la mente, ¿no? Y de, si nos estamos todo el rato diciendo cosas, pues cambiar un poco tu reprogramación y ayuda mucho en la comunicación. Todo esto que os he hablado de auditivo, kinestésico y demás, lo habla mucho la PNL, porque según cómo tú comunicas, llegas distinto a la audiencia, ¿no? Entonces, él contaba que no ligaba en su día y que se había comprado un libro para que decían PNL para ligar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue tan gracioso, ¿no? Que como que el generar esa anécdota que toca tu intimidad, ¿no? Que toca algo gracioso, que te puede dar incluso vergüenza contar, pero que haces que luego la audiencia lo recuerde, ¿no? Entonces, os animo a que reflexionéis también a ese tipo de historias que pueden ser propias o pueden ser de clientes, pueden ser de otras personas, pero que ayuden a acercaros, ¿no? a la persona. Entonces, es muy importante que penséis que cada presentación es como un viaje, ¿vale? Ese viaje que va a emprender la persona que os escucha, la audiencia, ya sea la persona a la que asesoráis o la que recibe una formación, ¿no? Entonces, pues, siempre partes de un problema. ¿Cuál es el problema, no? Pues que en este caso, pues el tema de diseñar presentaciones o impactar en la audiencia, pues al final ir acompañado de una presentación, ¿no? Que genere ese impacto que te gustaría, no se da igual con la soltura o la profesionalidad que gustaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tensión? Pues, o qué situación está generando que esto sea importante, ¿no? Pues hoy en día que las personas, por ejemplo, captar la atención es súper difícil, que aprendan, ¿no? Porque y al final va todo tan rápido que evidentemente si tú generas unas presentaciones visuales y chulas y modernas, en el tiempo de ahora, no las que usábamos hace 20 años,
pues evidentemente va a favorecer tu marca, va a favorecer, ¿no? ¿Y qué solución damos, ¿no? Y aquí es cuando tú dices, oye, ¿qué solución, qué aportación de valor puedo yo dar para mejorar a mi audiencia esta necesidad, este problema que tiene? Y pensar, ¿no? En cómo yo parto de qué problema, de por qué es importante abordarlo ahora y qué solución y qué aportación de valor le puedo dar, ¿no? Entonces, estas también son reflexiones a tener en cuenta y que también van a dar estructura a vuestra presentación, ¿vale? Porque cada vez que habléis de un tema, lo podéis asociar a una historia y a una problemática. Y como decíamos, ¿no? Que las personas recuerdan historias mucho más que argumentos, ¿no? Entonces, cada vez que tengáis una idea, pensar en qué historia podéis asociar y cómo podéis siempre, siempre, y lo repetiré más adelante, ir a la acción, ¿no? Que esa persona, basado en esa historia, pueda decir, oye, ¿qué puedes hacer tú ahora, ¿no? Con esto que te estoy diciendo. Entonces, bueno, esto también lo tenéis en el workbook y esto lleva un poco más de reflexión, ¿vale? Pero sí que si podéis escribir ahora o compartir, pues, oye, que en alguna presentación que tenéis que preparar, algún colectivo al que queráis, ¿no? O que tengáis que formar, ¿qué os gustaría, pues, que salga ese colectivo sabiendo? Escribirlo en un papel, si es más cómodo que en el workbook, así aunque sea rápido. ¿Qué debería sentir? Si queréis que se motive, que se inspire, que se divierta, ¿qué es lo que queréis provocar en él, ¿no? ¿Y qué debería salir haciendo para que os sentáis satisfechos, ¿no? De qué cambio tendría que hacer, ¿no? Y si hay alguna historia que pueda acompañar este aprendizaje que queráis dar, ¿no? O sea, ¿qué historia podéis contar vuestra? Que tuviera los elementos que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué problema? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la solución? Bueno, os dejo un poquito. No sé si queréis compartir en el chat, si os parece fácil, difícil. Si Paco me ayudáis, si puede poner a la gente algo. No, tan solo hay un comentario de haciendo y en historia personal, tensión. No sé si María Luisa Cámara, Vale, que es la que lo ha puesto, quiere explicar. si queréis, os dejo un poquito para que penséis que esto cuesta, la verdad. Esto es algo que hay que dedicarle un ratito, ¿vale? A pensar qué es lo qué quieres contar, qué te hace más humano. Mira, yo también recuerdo, y también esto en el banco además, como algunas presentaciones, ¿no? Con directivos, o sea, en los últimos años que lo que hacían también es hablar de su vida personal, ¿no? El poner imágenes de su familia, de sus aficiones, ¿no? Para llegar a la audiencia, para contar una historia. Luego también a mí me tocó mucho acompañar a personas en comités de valoración de talento, ¿no? A directivos que tenían que exponer, ¿no? Tenían talento y tenían 10 minutos para exponer sobre ellos, ¿vale? Entonces sí que tenía casos en los que realmente la persona quería contar tantísimas cosas de todo lo que había hecho, pero al final era mucho más fácil el decir, oye, cuenta por imágenes y luego explícalo tú, pero no hace falta que pongas todo, ¿no? Y eso se da muchísimo, o ahora supongo que cada vez menos, pero es una tendencia, ¿no? El querer usar las presentaciones como guión. Pero al final, si cuentas tu historia personal o cuentas algo que le ha pasado a alguien cercano, alguna situación que has vivido, pues siempre va a generar más impacto. Completamente de acuerdo. Antes de pasar adelante, Sí. un comentario acerca de una nota en el chat. Simón, por ejemplo, Ah, dice, si consigues que la audiencia salga sintiendo, el mensaje cala a nivel técnico y emocional. 200% de acuerdo. Y en relación a eso, y es mi propia experiencia, es lo que al menos yo encuentro más difícil. Es decir, es relativamente fácil conseguir que la gente salga sabiendo algo, incluso algo más difícil, pero probablemente asequible, es que salgan
haciendo algo o empujando a que hagan algo, pero ese sintiendo, al menos yo, no sé si por un pudor malentendido, cómo me voy a meter en ese territorio de los sentimientos, de las emociones. Simplemente de los tres, claramente es mi asignatura Sí, pendiente. Y totalmente de acuerdo con Simón cuando dice, pues es la clave, chavalote. Si logras mover a la gente con eso, probablemente lo otro sale mucho más fácil. sí, sobre todo cuando lo haces virtual, ¿no? Que al final, o sea, yo, mira, justo hoy vengo a hablar de comunicar y he tenido todos los fallos técnicos posibles y al final el percibir a la audiencia, yo que soy coach de equipos, ¿no? Y que muchas veces facilitas en aula o facilitas online, entonces, y una de lo que hace un coach de equipos es sentir a la persona, o hacer una escucha tanto de su emoción, o sea, de todo, ¿no? De su corporalidad, de su manera de hablar, o sea, les tienes que escuchar en su completo, ¿no? Entonces, ahí percibes, ¿no? Cómo es que ahora, encima, que no estoy pudiendo ver el chat y tal, pero sí que es verdad que esa parte es la que también hay que captar, ¿no? El ver y que en lo virtual, pues evidentemente es más difícil, ¿no? Pero el percibir como la gente, ¿no? Si está sintiendo lo que dices, si te interactúa, ¿no? Vosotros sí que estáis compartiendo en el chat, el validar con ellos, ¿no? Si entienden, si preguntar, o sea, al final generar expectación, ¿no? Si lo que quieres es inspirar o contar historias, si lo que quieres es inspirar, que yo creo que vosotros tenéis muchísima capacidad para eso, ¿no? Porque con toda la trayectoria que tenéis, pues al final esas imágenes, esas frases, o sea, que si no salen a vosotros hablar con el ChatGPT, que os dé frases que evoquen, que inspiren, ¿vale? Entonces, eso sin quererlo ya está provocando emociones. ¿Perdona? No sé si... No. Sí. Ah, vale. Vale. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? La gestión del tiempo es muy importante o la presentación es un guión, te tiene que llevar a transmitir el mensaje que quieres, preparándolo adecuadamente y implicación con el objetivo y reflexionar sobre el modo de actuar. Vale, muy bien, muy bien. Vale, pues de cara al diseño, ¿vale? Pues las slides deben ayudar a pensar, pero no competir con la atención, es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, al final, la slide, pues si queremos inspirar a nuestra audiencia, que las slides sean inspiracionales, ¿no? O sea, que al final me lleven a la reflexión, acompañen el discurso, que no sea el discurso la slide, ¿no? Entonces, pues cuando todo es importante, nada parece importante. Esto ya lo hemos dicho antes, pero lo recuerdo porque es fundamental, ¿no? Al final, el hecho de hacer slides con millones de cosas que al final no te hacen poner foco en nada. De hecho, hay un concepto que se llama muerte por PowerPoint, ¿no? O sea, de personas que hacen unas slides con tantísimo contenido que la audiencia se desconecta y que hay muchas veces por el simple ego, ¿no? De una persona que sabe tantísimo, tantísimo y quiere trasladar tanto y demás, y no te das cuenta que al final nuestro cerebro lo único que hace con tantísima información es perder foco, y sin embargo, si te vas a una idea clave, es cuando es muchísimo más fácil que se queden con esa idea, ¿no? O con ese recuerdo. Entonces, siempre la diapositiva debe apoyar la transmisión del mensaje, ¿no? Si yo quiero iluminaros, si quiero inspiraros, si quiero generar reflexión, si os voy a poner una frase, la vais a reflexionar muchísimo más que poniendo muchísimo contenido, ¿vale? De cara a las imágenes, pues también, oye, pues cuando escogemos imágenes, no sé, esto sí que me gustaría saber en el chat, vosotros de dónde cogéis imágenes, ¿no? Cuando hacéis una presentación. No sé si están poniendo algo, pero, o sea, lo que pone la slide, ¿no? Que al final, o sea, que hay algunas que son decorativas que no te trasladan nada, por más que visual que quede bonito, como la de la derecha. Y luego la de la izquierda que, por ejemplo, pues transmite, ¿no? ¿Qué transmite esa foto? Las aportaciones en el chat son imágenes propias y gratuitas, banco de imágenes libre.
generadas con IA, Nanobanana, ChatGPT, tanto imágenes libres como generadas con IA, de nuevo. Esa es, Vale. digamos, Vale, genial. A la ver, tesis. yo os recomiendo aquí, o sea, algo tan fácil como ahora lo veremos, Pexels, que es una página de fotos, pero que encima en el PowerPoint se puede, no sé si la utilizáis ya, pero en el PowerPoint, luego si queréis lo vemos o incluso, a ver si puedo. Mira, veis ahora el PowerPoint, ¿verdad? ¿Veis con las slides, no? Estáis viendo como Sí, la pantalla. sí, sí. Pues aquí, en complementos, buscáis Pexels sin ni siquiera ir a, a internet, ¿vale? Y aquí ya tenéis en Pexels, que es una página web también, un montón de fotos, ¿vale? Que yo puedo poner preguntas. ¿Vale? Y me salen un montón de imágenes, que os he puesto alguna, de preguntas, ¿no? Que si yo quiero poner, o lo que, o sea, ponéis la palabra que sea, y luego yo uso mucho para PowerPoint Pexels, y luego también en insertar imagen, veis, ¿no? Que estoy dándole a la izquierda. Sí. Si pones imágenes de archivo, pues lo mismo, te sale aquí un desplegable y también te salen un montón de imágenes, ¿vale? Que yo puedo poner camino. A ver. O bueno, lo que queramos, ¿vale? O equipo, ¿vale? Yo puedo poner, y aquí te salen un montón, ¿vale? Evidentemente la IA también nos puede ayudar, pero evidentemente no es cuestión de estar abusando todo el rato de la IA, pero también nos sirve, ¿no? Y además describe y le podéis decir, pero aquí ya os digo que hay un montón de imágenes que son inspiradoras. Luego, de cara a Internet, es verdad que hay que tener cuidado con los derechos de autor, ¿vale? Que algunas veces pone que son bajo licencia. Y sobre todo, pues eso, que aquí ya simplemente con el PowerPoint, ideal, ¿vale? Y luego otra cosa de diseño, aprovechando que estoy en visión PowerPoint, que esto supongo que lo conocéis, pero bueno, también os lo menciono porque directamente con el PowerPoint, sin mucha cosa, pues también yo me puedo ir aquí a diseño y aquí le doy a sugerencias de diseño. Y, y directamente, pues esta slide que tengo aquí me la cambia, ¿vale? Me puede dar otras imágenes y decir, oye, pues la cambio a esto, ¿vale? O la cambio a esta, ¿vale? O sea que al final, de manera sencilla, puedes ya incluso mejorar la imagen, ¿vale? Con el PowerPoint. ¿Conocéis estas opciones? Esta última sí, las otras dos no. Pues No, yo tampoco. lo de Pexel y las de archivo, la verdad que hay un montón de imágenes ahí inspiradoras. Y luego esto que hemos hecho con PowerPoint, evidentemente, si tú haces presentaciones de Google, pues también puedes hacer una presentación y darle a Gemini, o sea, le puedes decir, oye, mejórame la presentación, o a Copilot con PowerPoint. O sea, siempre después si tú haces una presentación sencilla, todos los asistentes de IA de las presentaciones os pueden echar una mano de una manera sencilla, ¿vale? Incluso para las plantillas y demás. Vale, vuelvo a compartir. Vale, y luego evidentemente, pues para que esto sea visual, pues las imágenes, estamos hablando de imágenes, ¿vale? Que transmitan, pero también están los gráficos, están los diagramas, o sea que al final el tema es que sea visual, ¿no? O sea que algo que tú puedas explicar, que lo puedas mostrar de una manera esquemática, ¿vale? Y Te has muteado, Sara. no me ha pasado esto en la vida, se me mutea solo. Entonces, bueno, digamos que hoy en día, pues lo bueno es que cualquiera puede ser diseñador, ¿no? O sea, no sé si conocéis Canva, Pexels es la que yo os había contado, ¿no? De las fotos, el PowerPoint Designer, que es lo que hemos visto, ¿no? Que directamente, que es que más usáis, que habéis dicho antes, tiene su propio diseñador, ¿vale? Es limitado, a ver, tampoco te mejora algunas slides, ya está, tampoco hace, o sea, no siempre igual te gusta, ¿no? El estilo que tiene.
Pero bueno, y luego las IAs en general, ¿no? Lo que hemos hablado, y sobre todo Canva. ¿Canva usáis alguno? ¿Conocéis? Voy a ver si voy un momento a Canva y lo vemos en un momento. Mira, esto es Canva, ¿vale? Y aquí podéis ver en crear presentaciones y tienes un montón de... A ver. Bueno, aquí os metéis, indagáis y tenéis muchísimos modelos de presentaciones. A ver, es algo como más de diseño, ¿vale? O sea, en plantillas, pues tenéis muchísimas recursos, ¿vale? O sea, os metéis en una, no sé, en una presentación y os genera un montón de recursos, le podéis poner temáticas y bueno, esto es para que indaguéis. Igual es algo más complejo, ¿vale? Si no tenéis, pero sí que tenéis un montón de opciones incluso también con la IA, en la que os puede hacer presentaciones, ¿vale? Esto ya para cuando tengáis como más tiempo de indagar, pero ahí podéis coger un diseño, editarlo, incluso decir a la IA que os ayude. O sea, el Canva ha sido como o sea, el que ha sustituido a los diseñadores gráficos, ¿no? Porque te da la opción también de generar diseños propios con muchísima facilidad. Pero bueno, veo que para vuestro colectivo igual sería complicarse un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo presentamos mejor online, ¿vale? Esto aquí yo, por lo que sé, al final también habéis tenido ya facilitaciones o os han contado, pero ¿qué es lo que sabéis de esto, de cómo presentar online? ¿Qué funciona? ¿Qué contestáis en el chat? Voy a intentar hacer lo mismo que hacíamos en modo presencial, es decir, no funciona igual. No es simplemente lo que hacía en modo presencial, es lo que voy a hacer en Claro, modo online. Hay que empezar por ahí. total. Evidentemente, pues el encuadre, cómo te vas a ver, qué luz va a haber, cómo vas a comunicar, cómo vas a interactuar, ¿no? Es muy importante. El tono de tu voz, el llamar a la acción constantemente, porque bueno, una de las cosas em, al final más importante es, a ver, yo prefiero cuando estáis todos con las pantallas y os veo las caras, pues como no, con la imagen, ¿no? Que puedo interactuar, o sea, haciendo coaching. Hoy como hablamos de presentaciones, pues la presentación está cogiendo más protagonismo, pero sinceramente yo cuando están las personas con las cámaras es cuando más disfruto porque puedes interactuar, puedes hacer, pues eso, que levanten la mano, que hablen, puedes hacer dinámicas, incluso haciendo que algunos apaguen las cámaras y otros hablen. Tienes pizarras también para que interactúen, ¿vale? También en aulas y a vosotros no sé con cuántos alumnos estáis, pero es fundamental. Pero sobre todo con lo que quiero que os quedéis es que la atención es un recurso limitado, ¿vale? O sea, la regla de los 10 minutos en la que cada 10 minutos hay que hacer una pregunta o tienes que hacer que las personas escriban, reflexionen. Yo hoy como no teníamos tanto tiempo y al final pues es un grupo grande, pero a mí me encanta dividir a las personas en grupos y que las personas compartan, porque de repente rompes, se enfrentan a dos, tres personas, se tienen que poner la cámara, tienen que hablar, reflexionar, puedes visitar las salas y puedes ir viendo qué hace cada persona en las salas. Y bueno, pues para esto de interactuar con las personas, pues la tecnología nos ayuda, ¿no? Y aquí yo, pues básicamente el chat, ¿no? Y que las personas, aunque parece que es lo más sencillo, funciona súper bien el poder compartir con las personas con el chat y que puedan, ¿no? El Mentimeter, que es lo que os he enseñado antes y que luego haremos la nube final, pues sirve muy bien para testear a la audiencia, ¿no? Que no puede estar todo el mundo preguntando
No vas a preguntar, oye, ¿y qué nivel tienes de esto y qué tal? Pues con Mentimeter la versión gratuita te deja hacer varias slides, o sea que de una manera súper sencilla. Y luego veremos la nube de palabras que a mí me encanta, ¿vale? En la que pues la gente aporta ideas y se hace una nube, ¿vale? Entonces es muy visual y muy guau y que yo os lo recomiendo para las presentaciones. Y luego la parte de cuestionarios, ¿vale? O sea, con el Teams, o sea, a veces la propia plataforma de Forms o de Teams también te permite hacer preguntas a la audiencia, ¿vale? Con sus propias aplicaciones. Entonces eso también es algo que dinamiza. Igual no es tan bonito como el Mentimeter, que es como más visual, pero que también sirve, ¿vale? Para poder trasladar conocimiento. ¿Utilizáis algunas de estas vosotros para hacer preguntas en el chat o pizarras que la gente pueda participar? No sé si comparte alguien en el chat algo. Desde un no a el online no puede superar al presencial. Ya, bueno, es verdad que hay que esforzarse más, hay que esforzarse más. Es más complicado en algunas ocasiones, pero no significa que no generes impacto, porque también hay impacto, ¿vale? Y también, a ver, es lo que decíamos al principio, luchas con la atención, ¿no? De la gente. Pero bueno, luego también está Miro, si lo queréis investigar, que no lo menciono aquí, y que Miro es una plataforma que te pone una pizarra, puedes poner posits, que la gente pueda, ¿no? O sea, es muy visual para dinamizar cosas en grupos. Por eso yo en los presenciales animo totalmente a que se divida la gente en grupos, porque es la manera como más parecido a lo presencial que se pueda dar. Vale, y ya llegamos al tema de la IA, ¿no? Que cómo aplicarlo a presentaciones, ¿no? Aquí quiero dejar claro, a ver, al final la IA viene a ayudarnos, pero a veces, bueno, también pasa que no nos ayuda tanto, ¿no? A veces te puedes pegar ahí hablando con la IA, que si te da más ideas, que si luego y al final, en lugar de hacer que tardes menos tiempo, hace que tardes más tiempo. No sé si os pasa a alguno, ¿no? Que al final o hay tantas IAs a las que consultar y demás, ¿no? Entonces, yo quiero que os quedéis con la idea que al final la IA tiene que ser el siguiente paso a vuestra reflexión. O sea, primero lo importante y para aportar valor, porque vosotros sois los expertos, al final eso no va a sustituir esa experiencia que tenéis de tantísimos años y ese conocimiento, no la podéis desperdiciar, ¿vale? No podéis directamente ir a la IA a que os diga lo que tenéis que hacer, ¿no? Entonces, sí que yo, al final, depende de lo que le preguntes, depende de lo que hagas, pues es importante que lo adaptéis a vuestra esencia, ¿vale? Que aun usando IA no la perdáis, ¿vale? Entonces, bueno, mira, esta slide aquí he querido poner iconos también para recordaros que también los iconos es una manera chula de trasladar información, ¿vale? Pero es verdad que igual ahora hay como más información de la que yo en la presentación os estaba trasladando. De hecho, esta parte de IA va a haber bastante más información en las slides porque en lugar de ponerlo en un documento aparte, os he puesto como unos prompts y ahora que veremos para hacer un caso práctico y ya con esto acabamos. Y, y bueno, para que os sirva esto también de guión, ¿vale? Y que lo podáis usar de plantilla. Entonces, digamos que lo que decíamos antes de empezar con la IA, hacer un ejercicio de reflexión. Oye, ¿cuál es mi objetivo, el tema que quiero trabajar? ¿No? Aquí yo creo que he hablado de un tema de finanzas para emprendedores en el prompt que os he creado como ejemplo. Entonces, ¿quién es la audiencia? Pues en este caso, emprendedores, ¿vale? ¿Qué quiero que recuerden? ¿Qué quiero que hagan después? ¿Qué experiencia e historia quiero que compartir? Y sobre todo, ¿qué conceptos son imprescindibles? Para mí, esta última es la más importante, porque tú, cuando vas a hablar de un tema, tienes un montón de ideas de lo que tú sabes, de tu experiencia y tal, que lo primero que yo haría es acoplarlas, ¿no? O sea, no esperar a que la IA ya te esté dando las ideas, sino no, yo le digo a la IA lo que quiero contar, lo que quiero decir, qué cosas quiero que se lleven, qué cosas es importante, todo lo que se te ocurra, como un brainstorming, ¿no? Que al final dices, oye, una lluvia de ideas conmigo mismo y con la IA a la que se le traslado todo y luego igual la IA sí que me ayuda a eso que yo quiero contar, decirlo con una frase más atractiva o decirlo de una manera
más esquemática, más sintetizada, que igual como lo diría, pero que no pierda vuestra esencia, ¿vale? Porque si no al final nos vamos a convertir en que todo el mundo habla como de la misma manera y demás, ¿no? Entonces, después de tener esta reflexión, pues bueno, aquí os pongo algunas, pero evidentemente hay millones de herramientas en la que, pues bueno, yo diría que para inspirarte y crear contenido, ¿no? Para tener esta conversación en la que creas como ideas, creas también pues un esquema, pues el ChatGPT o Claude son como más creativos, ¿no? En ese ámbito. Y luego ya si le quieres dar un diseño como más pro y más a otro nivel, pues podríamos hablar de Gamma o Canva, que tendríais plantillas y demás, ¿vale? Y también la IA. Aún así, yo la presentación que he hecho, la he hecho buscando imágenes o inspirándome, o sea, quiero decir que sin necesidad de mucho podéis hacer ya una presentación con impacto. Es lo que quería trasladaros con la presentación de hoy, ¿vale? Que tampoco hay que súper complicarse, simplemente tener unos conceptos claros. Pero ya por último, pues lo que quería es que ya vamos justitos de tiempo, hacer un caso práctico, ¿vale? En el que yo he hecho un briefing, o sea, quería hacer pues para que veáis, a ver cómo compartimos esto bien, ¿vale? Vamos a ver, yo cojo el briefing, ¿no? O sea, en el que yo, este es un ejemplo, ¿vale? Podéis hacer el que sea. Hablo de un tema, de una audiencia, quiero que, pues para emprendedores, de 30 minutos, ¿no? O sea, todo lo que yo, la información que yo quiero para mi ponencia, ¿no? Digamos. Entonces, ahora me voy a ChatGPT, ¿vale? Entonces le pongo este prompt, ¿vale? A ver, yo lo que os animo es que pensaréis antes, ¿no? Pero bueno, por hacerlo de una manera sencilla. Yo le pongo este prompt en el que yo pues le voy contando pues lo que quiero, ¿no? Entonces ya me propone una estructura para una presentación de 30 minutos, ¿vale? Que tiene una introducción, con una pregunta de apertura, con 3 errores financieros más habituales, ¿no? O sea, como hay aquí un storytelling, ¿vale? Entonces yo con esto, si volvemos a la presentación, bueno, yo copio la estructura. Y ahora volvemos a la presentación. El siguiente paso vale, yo le pego el prompt, ¿no? Entonces, yo para esto que ya le he contado que quiero, pues voy a ChatGPT y le digo que actúe. O sea, yo ya tengo como como lo que quiero. Pero sabéis que con el ChatGPT siempre le tienes que decir que tiene que actuar como un experto en algo, ¿no? O sea, si yo quiero que me hable de finanzas y tal, eres un experto financiero, ¿no? Entonces aquí yo le diría, eres un experto en este tipo de tal. Luego también, pues aquí pongo abajo, quiero que diseñes una presentación con storytelling. Y no, todo lo que hemos visto, que sea visual, con participación de la audiencia, con máximo 10 diapositivas. Entonces ya le vamos dando que eso que ya queríamos, pues ya te lo va adaptando, ¿vale? Y te lo va haciendo más storytelling, con ¿no? Y te va diciendo un poco cada slide que va a tener. Y luego lo siguiente ya sería ir a Gamma, ¿vale? Y con este texto, ¿no? En el que, como veis, ya va contando como historias, ¿no? Todo irá bien, Bueno, hay como una narrativa más de storytelling, que es lo que le hemos querido dar ante el briefing que nosotros inicialmente, y te va separando por las slides. Entonces, ya con eso me voy a Gamma. Que Gamma, pues bueno, aquí he puesto esta ruta que es crear nuevo, generar con la IA y pegar, como en unos minutos Gamma me puede hacer una presentación, ¿vale? Entonces yo puedo crear esto, lo puedo hacer de varias maneras, ¿vale? Si yo me voy a Gamma, ¿vale? Esto es Gamma.
Entonces aquí Gamma me dice generar, yo puedo generar una presentación de cero, puedo pegar texto, que es lo que vamos a hacer ahora, crear desde una plantilla o importar un archivo. Yo puedo importar un archivo y ya está, ¿vale? En este caso vamos a hacer pegar texto. Entonces yo pego el texto que me ha propuesto el ChatGPT, con lo que yo las instrucciones le digo generar a partir de notas o un esquema, continuar. Aquí le puedo decir si conciso, mínimo, bueno, pues le doy conciso. Aquí es verdad que me dice en español, puedo coger yo el tema que a mí me parezca, ¿vale? Cojamos, por ejemplo, pues este que es azulito, tipo Secot. Luego, imágenes, yo aquí os recomiendo que pongáis fotos de archivo, no de la IA, porque con la IA a veces te hace dibujos y cosas raras. Y aquí yo le doy a generar. Y veis cómo en unos minutos, te puede gustar más el formato, menos las fotos, pero en un momento, luego cada uno tiene sus manías de formato y tal, pero en un momento te genera una presentación. Evidentemente aquí tú puedes decir, pues bueno, no me gusta ese formato, quiero otro formato. Deciros que Gamma, la versión gratuita son 10 slides. Tiene sus limitaciones en la versión gratuita, pero bueno, te permite con imágenes, luego de aquí tú te lo puedes bajar a PowerPoint y, y ya está. Pero bueno, básicamente en unos minutos ya tienes una presentación con gráficos, fotos que te pueden gustar más o menos, ¿no? Tú le das luego a compartir, a exportar y yo lo puedo exportar en PowerPoint, ¿vale? Me lo puedo bajar. Y ya en descargas, bueno, por no retrasarlo más, porque vamos justitos, pero básicamente eso, que luego ya tú te lo puedes ver y tener esta presentación con todo lo que en el formato que tú quieras o con las imágenes que tú quieras. ¿Vale? Vale, pues, ¿qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? Bueno, como prefiero ya quitar pronto la cámara y demás y ir a las conclusiones porque ya nos estamos comiendo el tiempo. Pues básicamente, ¿con qué quiero que os quedéis? Pues que al final menos información, que es lo que es mucho mejor menos información, que no intentéis contarlo todo, que conectéis con historias, con emociones, con experiencias y que la acción, ¿no? O sea, que al final que la gente entienda, recuerde y sobre todo actúe, ¿vale? Entonces en el workbook sí que os viene una acción que es como, oye, de todo lo que habéis visto, si queréis poner aunque sea una cosa, porque no tenemos mucho tiempo a más, pero de todo lo que hemos visto, ¿con qué cosa os quedáis que sí que queréis implantar en la próxima presentación? Que seguramente que no queréis que no hay que de repente hacer todo a la vez, pero evidentemente qué cosas sí que os gustaría explorar. Pues mira, quiero usar más imágenes de esta IA, quiero. Y bueno, y también animaros a que contestéis con el QR, también la evaluación, que son 3 preguntas, no es nada. Y ya con esto terminamos. Si queréis guardaros el QR, os pasaré ahora el enlace por el chat.
¿Ya lo tenéis todos para...? Bueno, si no, luego os lo comparto también por el chat. Voy a dejar de... Bueno, voy a compartiros... Bueno, si no, mira, dejo de compartir por si tenéis alguna duda. Ya os veo las caras. Que la verdad que entre lo del chat y tal, bueno, no veo mucha cara, que estéis sin cámaras, pero... ¿Puedes ver el chat o te lo canto? Sí, Sara? ahora sí que lo veo, ahora sí que lo veo. Lo que no podía era con la presentación. Si tenéis alguna pregunta... Ah, mira, Gama, ya me dicen, ¿no? Que muy práctico. Bueno, antes de que os vayáis, quería enseñaros la nube de Mentimeter, que a mí me encanta, ¿vale? O sea, que ahora mismo, si alguien quiere preguntar algo, a ver, también al final, en lugar de 1 hora y media de preguntas, hemos estado 1 hora y media. Sí que es verdad que yo entiendo que tampoco es un tema en el que haya tanta pregunta, ¿no? Como cuando alguien viene de IA, sino que es un tema que todos conocéis y que yo lo que hoy buscaba era también llevaros a esa reflexión, que lo apliquéis a vuestro día a día y, y demás. Algunos tienen que salir, muy práctico, no lo conocía, al final de la cuando hay presentes unos 10 a 20 personas. El objetivo es esencial en crear un vínculo. Vale, todo esto ya está. Explorar ejercicios online, muy interesante, de mucha ayuda. Mi conclusión es mejorar el esquema de trabajo, pasarlo a la IA y enriquecer con imágenes. El uso de la IA es más útil en la próxima presentación. Dar prioridad al foco. Vale, pues muchas gracias y os voy a compartir lo de Mentimeter, que es muy chulo, ya veréis. Y como os ha funcionado antes, lo veis, ¿no? Vale, pues ¿qué te llevas de la sesión en una palabra? ¿Vale? Los que seguís por aquí, meteros otra vez en el QR Mentimeter y que os llevéis en una palabra. Actualizar, motivar, eficacia, mucha motivación, mejora, imágenes de impacto, pensar, tecnología, entusiasmo, reflexión antes de actuar, formación práctica, reciclaje, motivación, ¿no? Como veis, las palabras que se repiten más se van haciendo más grandes, ¿vale? En este, como no había sesiones cerradas, pero esto yo os lo recomiendo para cerrar sesiones y sobre todo hay muchos participantes. La versión gratuita te permite un máximo de 50. Entusiasmo, vale. Bueno, sobre todo motivación, call to action, muy importante. Ese plan de acción, ¿vale? Yo os pido que aunque sea esa única acción o dos acciones que os pongáis, que las cumpláis. Y luego si queréis ese workbook que está en los documentos, ¿vale? Que lo podáis hacer luego en casa tranquilamente, ¿vale? Ahora lo hemos hecho
pues de una manera más rápido, pero bueno, básicamente de todo lo que ponéis me quedo con motivación, que espero que os haya motivado, inspirado y sobre todo que os haya hecho que a partir de ahora en vuestra próxima presentación podamos ver la diferencia, ¿no? Dejo de compartir. Y eso, pues muchísimas gracias. Perdonad los fallos técnicos, que la verdad que ha sido un poco lío y justo en las presentaciones eficaces. Pero bueno, que espero que os haya aportado y que, bueno, que estéis a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que se os haya quedado en el tintero, también ya hemos acabado el tiempo, pero que podéis preguntar lo que necesitéis. Si no, ya cerramos, Paco. Muy bien, pues salvo que haya algún comentario de último minuto, un montón de gracias, Sara, por compartir todos estos mensajes. Y yo creo que nos pones deberes en varias cosas que, desde luego, hablando por mí, claramente ese punto de atender más a los sentimientos de quien tienes ahí, más allá de que simplemente aprendan o simplemente actúen, yo me llevo eso. Y desde luego me llevo oye, que ya no sirve solo con haber probado Gamma o con haber probado Canva, que te metas más de una vez. Y veo que en los comentarios del chat aparecen bastantes en esa línea de, pues voy a probar esto de IA que has planteado. Bueno, Sí, eso luego, a ver, hay cursos gratuitos en Udemy o en Coursera, o sea, los típicas que son cursos súper o gratuitos o de muy bajo coste que también nos pueden acompañar. Vídeos en YouTube, hay muchísimos también, ¿no? Es ponerle tiempo y ganas, ¿no? Y también incluso el Claude también te hace presentaciones, ¿eh? Que no lo he mencionado, pero también, o sea, tú puedes, pero bueno, pues oye, pues pues muchísimas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Como decíamos, esta es la última sesión de este primer semestre. Tenemos ahí un verano por delante, que os vaya fenomenal en estos meses y nos vemos a la vuelta. Ya estamos preparando los temas del segundo semestre. Volveremos a la carga. Muchas gracias por venir y por estar. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Felices vacaciones, buenos días. Chao. Gracias. Adiós, gracias, buenos días. Estamos.